Bienvenidos a Iglesia Conectada. Qué bueno que podamos este domingo estar en contacto a través de nuestro canal de YouTube con toda la Iglesia Conectada, la Iglesia Poder de Dios Argentina, todos los altares de oración que tenemos, aquellos que se están uniendo cada día a esta conexión a través de nuestras plataformas digitales. Hoy tenemos un tema apasionante, un tema que sale de nuestro altar de oración, que quiero llevarte hoy con toda lucidez y también como una solución a los problemas que hoy estamos viviendo. Y se trata del poder de Dios y se trata de la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Cómo debemos conducirnos? Estamos orando para poder comprender qué tenemos que hacer, cómo movernos ante esta amenaza del coronavirus, de esta pandemia, de este encierro, de esta cuarentena, de cómo seguir haciendo iglesia. Y es necesario que nosotros podamos conocer los fundamentos principales de nuestro accionar, como es la autoridad espiritual. Vas a ver hoy 3 puntos que voy a sencillamente a tratar de poder compartir juntos unos versículos que van a aparecer ahí, pero empiezo con con Lucas capítulo 10, todo el capítulo de Lucas, pero el capítulo 10, versículo 19, estoy con la Nueva Traducción Viviente y dice: Jesús, miren, les he dado autoridad, remarca esta palabra, les está hablando, en este caso, a los discípulos, les habló a los 12, les habló a los 70 y les habló a todos aquellos que después íbamos a venir a ser discípulos. Así que tomamos esto dentro del contexto, pero también le damos fundamento con el contexto remoto y global de todo el Evangelio. Entonces, dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién será nuestro enemigo? La Biblia habla, los apóstoles, las líneas apostólicas, las cartas apostólicas nos hablan que nuestro enemigo, el adversario, es el diablo. La serpiente antigua de Génesis capítulo 3, el dragón de Apocalipsis. Entonces Satanás es nuestro enemigo, dice: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, y cuando dice todos, no excluye nada. Todos los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Así que esta es la traducción de la Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 10, 19. Ahora, hay 2 palabras que antes de ir a los 3 puntos quiero que podamos nosotros necesariamente considerarlas. Son 2 palabras en el griego que tienen la misma traducción, pero no son las mismas y quieren decir cosas diferentes, pero parecidas. Entonces es bastante difícil encontrar la línea de separación entre lo que es poder y lo que es autoridad. Entonces creo que como maestro de la Biblia puedo decir difícil poder entenderlo y más difícil poder comunicarlo. Pero si nosotros vamos a Lucas 10, 19, allí hay 2 palabras. Cuando dice autoridad es exousia, y cuando dice poderes es dunamis. Son 2 palabras que se traducen, ambas palabras como poder y como autoridad. Pero acá hay una diferencia. Entonces, cuando habla de exousia, está hablando de un poder delegado en virtud del puesto que ocupa, de la posición que Jesús toma en la escena. Jesús aparece a los 30 años en su ministerio y comienza a hacerse conocer, y acá él va a mostrar su posición, que él tiene autoridad y que puede delegar esa autoridad. Entonces, por la posición que él ocupa, él nos da esa exousia, que puede ser traducido el poder de la autoridad, el poder de la autoridad. Y número 2, la segunda palabra es dunamis, que es la capacidad para hacer algo. Nosotros conocemos como la investidura de poder. Segunda de Corintios 4, 17 dice que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces está hablando acá de poder y está hablando de autoridad. Es decir, en este caso la dunamis es la fuerza que ejecuta. El poder dado se recibe. Entonces nosotros como iglesia buscamos el Espíritu Santo, recibir el poder. Jesús dijo: y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y serán revestidos y recibirán poder para ser testigos. Entonces el poder dado se recibe, pero la autoridad dada se ejecuta.
Entonces ahí tenemos que nosotros como iglesia comprender cómo debemos ejecutar en estos días difíciles, en esta década, de qué manera debemos ejecutar y comenzar a investigar, volver a las bases y las fuentes del diseño de la iglesia que está obviamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ir a 3 puntos. Comenzamos con el primer punto. Yo digo que la autoridad es como una llave espiritual. Ahí tenés los versículos, algunos de los versículos, la mayoría que vamos a usar en este espacio que estamos hoy compartiendo. Número 1, entonces, como una llave espiritual. Y quiero decirte lo siguiente. Esto, cuando se habla de la exousia, de la autoridad, está muy centrada en la guerra espiritual, que nosotros llamamos guerra espiritual. Acá se está hablando de un enemigo, se está hablando de hollar, de pisar, de arrancarle algo. Cuando Jesús aparece, arrasa con los demonios con efectos materiales. Es decir, los demonios son invisibles, son seres espirituales, inmateriales, es decir, que no podemos ver con nuestros ojos, pero Jesús comienza a ejercer esa exousia, esa autoridad, y comienza a arrasar y trae efectos materiales. Solamente voy a dar un ejemplo de autoridad del Antiguo Testamento y luego me voy a centrar en algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. En Josué capítulo 10 encontramos a el sucesor de Moisés que está guiando al pueblo en una guerra. Justamente en este caso era una guerra literal, era contra ejércitos armados, no eran contra demonios, es decir, eran contra demonios, pero ellos estaban luchando visiblemente, estaban en una guerra con espadas, con carros, con caballos, con armas, con espadas. Bueno, conocemos la historia, pero en Josué capítulo 10, él toma una autoridad que la misma Biblia dice al final del capítulo 10 que nunca un hombre se atrevió tanto a tomar esa autoridad y a ordenarle a la luna y al sol que se detengan. Es decir, lo que él quería era que no se haga de noche. Y algunos científicos dirán, pero bueno, no se puede detener, en realidad se detiene todo el sistema, lo que sea. Lo que él quiso decir es que no se haga de noche, y verdaderamente casi un día se mantuvo, se congeló, el sol quedó ahí, la luna, fíjate, está en Josué capítulo 10. Es decir, una muestra de la autoridad que ejerció Josué frente a esta guerra espiritual. Pero vayamos nosotros a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ves? Siempre que aparece la autoridad está en un contexto de guerra espiritual, para que los echasen fuera. Entonces, esto es una guerra, no es que salen los demonios, a lo mejor algunos conocen como exorcismo, o esta guerra espiritual de echar fuera a los demonios, no es que salen razonando, sino que hay que echarlos afuera con poder y con autoridad. Entonces Jesús les habla a los 12 en Mateo capítulo 10, versículo 1, y les da autoridad sobre esos espíritus para que los echen fuera. Y dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, fíjense, la guerra era espiritual, pero se iba a notar en el mundo físico. No estamos diciendo con esto que negamos la ciencia. Hay enfermedades que vienen por virus, por bacterias. Bueno, lo estamos viendo ahora, por enfermedades hereditarias, pero también sabemos, y esto también lo saben en la ciencia y los médicos, que hay enfermedades que ellos no pueden explicar su origen y no pueden explicar cómo se manifiestan ni cómo se sanan. Pero sin embargo, cuando se ejerce la autoridad espiritual, la oración de fe, se arrasan con esos demonios, con la autoridad espiritual y con el poder, y produce efectos en el mundo físico. Entonces, Jesús enseñaba con autoridad. Mateo 21, 23. Dice, la gente decía, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Ellos se daban cuenta que algo estaba sucediendo, y Lucas 4:36 dice, estaban todos maravillados. Decían, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Entonces ellos se daban cuenta que esa autoridad que Jesús estaba ejerciendo, la estaba ejerciendo en medio de un revuelo de demonios, de un revuelo de espíritus inmundos. Entonces cuando vos comenzás a leer la Biblia verdaderamente, te das cuenta que cuando Jesús aparece, hay un revuelo de demonios como nunca antes ha sucedido.
Entonces comienzan los demonios a salir de las personas y esto impactaba al público, impactaba a la gente que seguía a Jesús, impactaba a los discípulos. En Marcos capítulo 5 encontramos a un endemoniado que nadie lo podía sujetar, que era conocido en la región, que tenía una fuerza sobrehumana, que rompía las cadenas, tenía una fuerza sobrehumana, que se golpeaba, nadie lo podía detener. Y ahí en el caso Jesús ejerce la autoridad y miles de espíritus salen. ¿Y cómo sabemos que salieron? Porque hay dos efectos. Número uno, salen los demonios y entran en un hato de cerdos que había allí, unos miles de cerdos que se arrojan al precipicio con un efecto inmediatamente cuando los demonios espíritus salen de este endemoniado y este queda liberado, los cerdos se precipitan alocadamente al precipicio, se tiran. Y esta persona queda en su juicio cabal. Es decir, lo bañan, lo visten y la gente comienza a hablar con él y se vuelve un predicador de Jesús. Jesús lo manda a su ciudad a predicar y a contar estas maravillas que había sucedido. Entonces de eso estamos hablando, de esa autoridad y de ese efecto que se produce. Ahora en Marcos capítulo 9, Jesús habla y reprende un espíritu mudo y un espíritu sordo, lo llama. Las manifestaciones es parecido a la de la epilepsia. No dice ahí en el texto que era una epilepsia, pero tenía convulsiones, echaba espumarajos por la boca, se golpeaba, le agarraba cada tanto de la niñez, etcétera. Y cuando Jesús reprende a este espíritu, porque los discípulos habían estado intentando exorcizarlo, liberarlo, pero no podían. Entonces cuando Jesús lo manda a salir fuera, inmediatamente él queda quieto, la gente decía murió, pero Jesús lo levanta y él queda sano, totalmente sano. Entonces, se ejerce la autoridad en el mundo espiritual, pero hay efectos en el mundo. Es decir, es una llave que abre un espectro espiritual que solamente la autoridad de Jesús puede hacerlo y que trae efecto en el mundo físico. Luego vemos a los discípulos, vamos a ver 2 o 3 ejemplos en Hechos capítulo 3, donde está el paralítico, de un hombre que de nacimiento había sido paralítico, nunca había caminado, y ellos dicen, lo que tengo te doy, es decir, esa autoridad, esa llave que ellos habían recibido, la dan. Dice, recibe la sanidad y queda totalmente sano y en toda la región es conocido este milagro. Pedro, en Hechos capítulo 5, ejerce la autoridad para ejecutar a Ananías y Zafira. Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre. Ven, ahí está la autoridad espiritual, y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces acá está hablando de una llave que la iglesia tiene y que tiene que empezar a usarla. La iglesia tiene que empezar a usar esta llave de autoridad que Jesús nos dio. Esta llave que por la fe hemos recibido, por la posición de hijos, de ser salvos, nosotros tenemos hoy la oportunidad de usar esta llave para hacer todo esto que Jesús dijo. Ahora vamos a ver si esto era literal o también tiene un trasfondo profético espiritual. Pero quiero ir al segundo punto para hablar de la autoridad. Dije, número 1 era una llave, número 2, la autoridad como una estructura, como una escala de jerarquía. Entonces, estamos en autoridad bajo autoridad. Entonces, la iglesia tiene que comprender, y vos que estás escuchando, vos que estás viendo esto, tenés que entender que la autoridad es espiritual y el ser humano siempre está bajo una autoridad espiritual. Cuando Dios creó el mundo, creó al ser humano, le dio autoridad para que se enseñoree de todas las cosas. Luego el hombre peca, se rebela contra Dios, Satanás entra, los demonios entran y el hombre pierde esa situación. Entonces cuando Jesús
aparece en escena a traer las buenas nuevas, Jesús viene a decir ahora les voy a restituir esa autoridad. La autoridad que ustedes la habían perdido, yo se las voy a restituir. Esa autoridad yo le voy a conferir para que ustedes puedan volver a ejercerla, que ustedes puedan hacerlo, que ustedes puedan transmitirlo. Y en Efesios capítulo 6 se habla de esa estructura de poder. Se habla de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, es decir, una estructura invisible de poder. Cuando vemos a Jesús frente a Pilato, que era un gobernante, que tenía el poder de ejecutarlo, en Juan 19:11, Jesús no le respondía nada cuando este gobernante le preguntaba. Entonces Pilato le dice, mirá que yo tengo autoridad de matarte. Y Jesús le responde, Juan 19:11, y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces Jesús ahí está reconociendo la autoridad que tenía un gobernante en el propósito de Dios. Porque Jesús todo lo que hacía, lo hacía bajo la autoridad del Padre. Y el Padre le había enviado a morir en la cruz para salvar al mundo. Entonces no era que Pilato lo iba a matar, sino que era la voluntad del Padre que Jesús muriera en la cruz. Y Jesús entregaba voluntariamente su vida. Jesús entregó de hecho su vida voluntariamente. Él pone su vida, nadie se la quita. No se la quitó Pilato, no se las quitó ningún hombre. Él mismo dio su vida porque era el diseño de Dios. Entonces Jesús está bajo la autoridad. Es una estructura. Entonces, si vos querés estar en autoridad, si la iglesia quiere tener y ejercer esta autoridad, debemos estar bajo autoridad. Autoridad bajo autoridad. Debemos estar bajo esa autoridad que solamente viene a través de Jesús. Jesús estaba sujeto al Padre, y esto lo vemos en la oración del Getsemaní, cuando él dice, si es posible que pase esta copa, esta prueba, pero hágase tu voluntad. Es decir, que era la voluntad del Padre que él fuera a la cruz. Y luego en Hechos capítulo 19 vemos allí a los hijos de Esceva, que eran unos ambulantes exorcistas judíos, que como veían que hay esto está en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo estaba siendo usado con esta autoridad, con esta exousia, que liberaba a los endemoniados, que sanaba, dice la Biblia, que hacía milagros extraordinarios, que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Entonces ellos se entusiasmaron y fueron a un endemoniado, esto léelo, ahí está en Hechos 19, y le dicen, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, sal fuera. Y este demonio que le respondió, habló a través de esta persona y le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que en ese momento el endemoniado salta sobre los 7, los golpea, les saca la ropa y terminan huyendo desnudos. ¿Qué aprendemos de eso? Que los hijos de Seba no estaban en el esquema de la autoridad. Ellos no tenían la autoridad para echar fuera a esos espíritus inmundos. Entonces, número 1, la autoridad es una llave que Jesús nos da, que dio a la iglesia. Número 2, la autoridad es una estructura, es una jerarquía, y el principio es autoridad bajo autoridad. Y número 3, quiero compartirte, y para cerrar y terminar, que la autoridad como protección. Dios quiere protegernos, pero es necesario que nosotros estemos bajo esa autoridad. Entonces, ese es el esquema. Dios, Jesús, la iglesia. Dentro de la familia, el hombre es la cabeza. Tenemos también autoridades de gobierno, etcétera, posiciones. Ahora, esa autoridad fue puesta por Dios para la protección. Por ejemplo, los hijos están bajo la autoridad de los padres, y los padres velan, cuidan o deberían cuidar a sus hijos. Entonces, esa es la protección, ese es el diseño de estar bajo autoridad. Cuando hablamos de posición, de escorpiones, de serpientes, vemos que uno es más venenoso que el otro. Podemos decir que literalmente se estaba hablando de algo que iba a pasar, es decir, tenía un significado literal. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 28, que el apóstol Pablo
va a tomar una víbora, es decir, no es que estaba haciendo un concurso a ver si, o estaba tentando a Dios, decir, bueno, pastor, usted que está predicando esto, vaya ahora y ponga la mano donde están las víboras venenosas. No, Dios no nos mandó a tentar, a ser osados de esa manera. Pablo fue a buscar unas ramas porque estaban mojados, venía de un naufragio y querían calentarse con el fuego, y en medio de esas ramas sale una víbora venenosa, muerde a Pablo. Pablo toma a la víbora, la sacude, la tira, y la gente esperaba que cayera muerto porque la víbora era muy venenosa. Sin embargo, no le sucedió nada, y entonces todo el pueblo creen que es un Dios y quieren adorarlo. Ahora, ¿qué sucede en ese caso? Literalmente, tomarán serpientes y no les hará daño. Pero si nosotros miramos el contexto, dice, sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Estamos viendo que estamos hablando de fuerzas espirituales, de fuerzas demoníacas, que la iglesia es la única que tiene la autoridad y tiene el poder para apagar los dardos encendidos del maligno. Efesios capítulo 6. Nosotros hoy tenemos esa posibilidad. En 1 de Juan 5:4 dice, todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces es tiempo que la iglesia pueda encontrar su lugar de autoridad, en obediencia, en sumisión a la palabra, en conocer la palabra, en conocer lo que debemos hacer en este momento, someternos, utilizar esta fuerza que Dios nos ha dado, ejercer el poder, la potencia, la potestad, la facultad, la habilidad de expresar a favor del reino, en la enseñanza, en la predicación, en la oración, el poder que nos ha dado para conquistar el territorio en el que estamos. Es decir, autoridad es el gobierno en el territorio conquistado. Entonces, lo primero que Dios quiere que vos conquistes es tu corazón. Tu corazón debe ser conquistado por Dios. Entonces ahí se va a ejercer la autoridad. Entonces cuando nosotros podemos conquistar nuestro corazón, podemos avanzar. Por eso la Biblia dice que si yo no puedo gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar la iglesia? Entonces comienza por casa, comienza por tu vida, por tu corazón, conquistar tu corazón. Esa autoridad que vos comiences a ejercerla en tu vida espiritual, desarrollar esa capacidad, esa libertad que Cristo nos trajo, esa maestría para llevar la luz a las tinieblas, para llevar el gozo donde hay dolor, donde hay amargura. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, ese derecho que nos fue otorgado y que es propiedad de la iglesia. Es decir, si vos sos de la iglesia, en el lugar donde estás hoy podés decir, Él me ha conferido autoridad y debo ejercer esa autoridad, ejercer control, ejercer autoridad es tener permiso para hacer y para decir. Entonces nosotros estamos facultados, mal que le pese a alguien, estamos facultados por Jesús para predicar el evangelio, para predicar la salvación, para predicar la palabra de Dios. Tenemos esa facultad, esa autoridad para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones de la tierra, a las lenguas, a las razas, a los lugares donde Dios te mande o donde estés viendo este mensaje. Esa capacidad, es decir, hay una luz verde para actuar. Y termino con esto. Tenés que, número uno, alinear tu corazón. La iglesia para ejercer autoridad tiene que estar bajo la autoridad. Tenemos que alinear nuestros corazones, alinearnos con Dios. Comenzar hoy, ponete a cuenta con Dios. Número dos, alinearte a la iglesia. Hoy, en este momento, estamos en esta cuarentena y por disposición de las autoridades, no hay las reuniones. No podemos congregarnos, pero sí podemos estar conectados. Vos podés conectarte a través de la oración con Dios y a través de los distintos medios con tu iglesia, con tus pastores, para que vos puedas ser ministrado en este tiempo y tener esa conexión. Así que hoy te animo a que vos puedas conectarte, a seguir a Jesús. Entonces quiero decirte hoy que tenés por la Biblia la autoridad para seguir a Jesús. No importa cuál es tu situación o cómo hoy te sientas, hoy quiero decirte que Él te dio, dice, a aquellos que le recibieron a Jesús, les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, tenés la autoridad para seguir a Jesús.
Número 2, tenés la autoridad para ser miembro de la iglesia. Si recibís a Jesús, tenés que conectarte con una iglesia. Si vos estás escuchando este mensaje y no tenés ninguna iglesia, conectate con nosotros, porque tenés que ser parte de la iglesia local, tenés que ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, tenés que estar conectado, tenés que crecer en la fe. Es un tiempo para crecer, eso es ejercer autoridad espiritual. Entonces estamos hoy hablando que la iglesia tiene que restaurar la autoridad a nivel de Hechos de los Apóstoles. Una iglesia organizada, guiada por el Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra, en la comunión de la palabra. Y si vos lees todo lo que sucedía en Hechos de los Apóstoles, hoy es posible también si la iglesia se alinea a la autoridad de Dios. Así que quiero darte este mensaje. Alinea tu corazón ahí en el lugar donde estás. Alineate con la iglesia, para que la iglesia pueda ser restaurada. Los ministros tenemos que estar alineados con Dios, con su palabra, para poder ejercer esta autoridad que Él ya nos ha conferido. Entonces cierro con esto. El poder se recibe y la autoridad se ejerce. Entonces quiero que hoy comiences a ver tu vida y a experimentar el poder de Dios en tu vida. Yo quiero orar ahí en el lugar donde vos estás. Y creo que esa autoridad hoy puede traspasar las plataformas digitales y llegar físicamente al lugar donde vos estás, más allá de la situación que estés viviendo. Y que esa autoridad que estamos hablando y mostrando a través de la Biblia, de cómo sucedía con Jesús y a partir de Jesús, cómo sucedía con los discípulos, con los 70, con los apóstoles, luego con la iglesia, con los 120, luego con todos los que fueron agregándose, los que fueron apartados por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13, Pablo, Silas, otros que no estuvieron en el aposento alto, y hoy llega hasta nosotros también para que podamos ejercer esa autoridad espiritual. Así que allí en el lugar donde estás, cerrá tus ojos, poner la mano en tu corazón si querés, y yo voy a orar y voy a transmitir estas palabras de inspiración y una oración de fe, pero una oración con autoridad de Dios y con poder de Dios, para que suceda en tu vida lo que todavía no ha sucedido, que es recibir a Jesús, ser salvo, ser parte de la iglesia y recibir esta salvación tan grande que estamos predicando. Así que oramos en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos, poné la mano en el corazón. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de permitirme orar por todos los que estuvieron escuchando, y si llegaron hasta acá es porque están recibiendo algo en sus vidas y en sus corazones. Hoy envío tu palabra en el nombre de Jesús al lugar donde estén, por la autoridad que estamos hablando y por el poder que hemos recibido como iglesia. Y oro en el nombre de Jesús ahora en este momento, para que aquellos que no son salvos reciban ahora luz en sus ojos espirituales. Si están atados por alguna fuerza demoníaca, algún poder de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy a la distancia tomo esa autoridad sobre todo poder del enemigo, para echar fuera de los cuerpos, para echar fuera de las mentes, de toda opresión, de toda perturbación, de toda molestia, de toda posesión. En el nombre de Jesús, que reciban la salvación, que reciban la sanidad, que reciban la restauración a sus vidas. Señor, en una sanidad integral, mente, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en tu palabra, y queremos también hoy que muchos que son parte de la iglesia sigan conectados, y aquellos que no están conectados puedan conectarse. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Sé que la Iglesia Poder de Dios Argentina está conectada, muchos invitados también. Seguramente luego debajo van a arder los comentarios, y deja tu comentario. También puedes preguntarnos algo si no entendiste, si yo no me pude expresar bien con estos pocos minutos que tengo, y ya estoy terminando. Así que Dios te bendiga. Espero que comiences a vivir en la autoridad. Oramos para recuperar esa autoridad y para que la iglesia ejerza la autoridad y el poder de Dios en medio de toda esta pandemia y en medio de lo que viene, del futuro que viene. Que Dios te bendiga. Seguimos conectados. Nos quedamos viendo un video
en homenaje a la Iglesia Poder de Dios Argentina, de algo que sucedió, que estuvimos haciendo en el mes de abril. Y bueno, seguimos adelante, estamos junto con la pastora Alicia, con la familia pastoral, con los intercesores, con todos los servidores de la iglesia, los miembros de la iglesia, orando por nuestra querida ciudad, provincia, la nación. Estamos orando por todos los gobernantes y esperemos que pronto podamos nosotros ejercer nuestro granito de arena desde la fe en la autoridad y el poder de Dios. Que Dios los bendiga.